Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta segundo día de el Simposio Internacional SOMESE. El día de hoy tenemos un panel bastante interesante sobre una temática, bueno, que hemos trabajado durante este par de días y que es bastante interesante. El tema del panel del día de hoy es inteligencia artificial desde la investigación educativa. Nuestros invitados e invitadas del día de hoy son personas que, bueno, trabajan esto desde hace tiempo con un amplio conocimiento y me permitiré presentárselos. Nos acompaña la doctora Ramona Imelda García López. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en Docencia e Investigación Educativa por el Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON. Doctora en Educación con especialidad en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia por la Nova Southeastern University de Florida. Su experiencia docente abarca desde 1992 a la actualidad. Comprende los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta doctorado, colaborando profesionalmente con distintas instituciones y carreras. En el ITSON coordinó la licenciatura en Ciencias de la Educación y profesional asociado en Desarrollo Infantil, jefe del Departamento de Psicología y Educación, directora académica de la Unidad Guaymas, coordinadora de apoyo a la gestión del conocimiento y responsable del doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. Actualmente es profesora investigadora titular, líder del cuerpo académico de tecnología educativa y responsable institucional ante el espacio común de educación superior a distancia. Cuenta con perfil PRODEP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, miembro titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, miembro de la Red de Investigación Multidisciplinaria para la Competencia Investigativa RIMSI, de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de la Tecnología Educativa, Red LATE, y la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, SOMESE. Es integrante del Comité de Diseño Curricular de Licenciatura de Ciencias de la Educación, Maestría en Educación, Maestría en Investigación Educativa y Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. Ha publicado tanto en revistas nacionales como internacionales, y es autora de libros y capítulos de libros en líneas de investigación de aprendizaje mediado por tecnología, formación docente y diseño curricular. Bienvenida, doctora. Bien, nos acompaña el doctor Pablo César Hernández, actual coordinador de educación virtual Virtuami de la UAM, Unidad Iztapalapa, profesor invitado de la Universidad Autónoma Metropolitana del 2019 al 2023, doctor en educación por Nova Southeastern University, Universidad de Florida, maestro en tecnologías para el aprendizaje, Universidad de Guadalajara, maestro en gestión de la información, Universidad de La Habana, Cuba, Universidad en Murcia, España, Cátedra UNESCO, candidato a investigador por el Sistema Nacional de Investigadores, docente con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Ha publicado múltiples publicaciones científicas y fue coordinador del libro de modalidades alternas para la innovación educativa en la formación universitaria, líder de proyectos de innovación educativa en modalidades de e-learning y b-learning. Por más de 20 años, formador de docentes en diversas áreas disciplinares en la integración de las TIC, en la práctica docente, profesor de cursos, seminarios y talleres de uso pedagógico y de investigación de las TIC para estudiantes de licenciatura y posgrado, miembro y colaborador del Grupo de Trabajo Futuro de la UAM, Red de la Innovación Educativa RIE, Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de la Tecnología Educativa, conocida como Red LATE, Red Temática CONACYT, Red de Investigación Interdisciplinaria de Educación, Sociedad y Tecnología, una nueva relación para el presente y futuro inmediato, y Red de Investigación en Comunicación y Redes Complejas para el Desarrollo Humano Sostenible. Doctor, bienvenido.
También nos acompaña el doctor Víctor Germán Sánchez Arias, profesor titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia CUAED de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro en Ciencias de la Computación del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas y más de la UNAM, diploma de estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional de Grenoble, Francia, y el doctorado en Ingeniería del Instituto Politécnico de Grenoble, Francia. Desde el 75 cuenta con una amplia experiencia como profesor de licenciatura y de maestría en diferentes instituciones, como son la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el posgrado del Instituto Tecnológico Superior Campus Morelos, el ITAM, el IMAS UNAM, la Universidad Veracruzana y el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, LANE. También fue coordinador de la maestría en inteligencia artificial de LANEA y la UV. Cuenta con una amplia experiencia en el terreno profesional de redes y sistemas distribuidos. Ha sido profesor en diversas empresas y ha trabajado como ingeniero en París, Francia, en la empresa de cómputo Bull. De marzo del 2006 al 2011 fue director del Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia, CATED, de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED de la UNAM. Actualmente es profesor investigador adscrito a la CUAED UNAM y fue coordinador de la Red de Investigación en Sistemas y Ambientes Educativos, RISAE, del Espacio Común en Educación Superior a Distancia, ECOSAD. El doctor Sánchez ha publicado varios artículos y presentado ponencias a nivel nacional e internacional sobre educación mediada por tecnologías de la información y telecomunicaciones. Su actual ámbito de estudio es el enfoque ecosistémico de la educación mediada por tecnologías y es coordinador del proyecto de investigación interdisciplinaria e interinstitucional Ecosistemas Educativos. Doctor, bienvenido. Y quien coordinará, moderará este panel es la doctora Josefina Bárcenas López, coordinadora del grupo en el Laboratorio Telemática para la Educación del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ICAT, de la UNAM. Doctora, le cedo el. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero darles la bienvenida a nuestros panelistas en nombre de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Muchas gracias por estar aquí y pues compartir con nosotros toda la experiencia que tienen en esta área, tanto de tecnología como de investigación educativa. Y bueno, pues trataremos de sintetizar toda esta parte de experiencia que ustedes tienen y del aprendizaje que ustedes también nos pueden proporcionar en esta línea, porque bueno, pues vamos a tratar de sintetizar en un tiempo muy corto todos estos temas que teníamos ya preparados. Y vamos a iniciar, si les parece, hablando de la investigación, ¿no? ¿Qué tan importante es este proceso de investigar, de estudiar, analizar de manera global y general? La investigación pues aporta al conocimiento y al desarrollo de la ciencia. Sin embargo, en la parte de investigación educativa, esta ciencia se volvió muy compleja porque, bueno, tiene dimensiones tanto tecnológicas, pedagógicas, sociales e incluso pues económicas. Esto es una parte muy compleja cuando hablamos de educación y pues sí es interesante y podríamos iniciar primero, ¿qué les parece con la pregunta de qué tan importante o por qué es importante realizar investigación en la educación? Y si les parece, pues, lady first, doctora, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación a SOMECE. Un gusto compartir con los colegas y con ustedes estas reflexiones.
Pues bien, definitivamente creo que en mayor o en menor medida todos hemos hecho investigación. Y específicamente en el área educativa, pues sabemos que nos dan herramientas o elementos para orientar la toma de decisiones, para mejorar procesos, para incorporar, si hablamos de tecnología, pues incorporar tecnología de la mejor manera, adaptarla, etcétera. Entonces, la generación de conocimiento que nos lleva al momento de hacer las investigaciones. Específicamente hablando de la mediación tecnológica que nos permite también a partir de la investigación, pues podemos identificar todos esos factores que están inmersos en los entornos o ambientes educativos a partir de los cuales podemos establecer lineamientos para la mejor utilización o aplicación o lo que llamamos la usabilidad pedagógica de la tecnología. Y esto a la vez, pues ya nos permite ir adaptando ciertas herramientas o elementos para la mejora del aprendizaje, ¿no? Que al final de cuentas la investigación nos tiene que llevar o nos tendría que llevar sí a la generación de conocimiento, a la mejora, al fortalecimiento de habilidades, el surgimiento incluso de nuevas perspectivas de estudio, ¿no? El mejorar el ambiente y el contexto educativo y la calidad de vida también de los involucrados, ¿no? Los actores, el docente, el directivo, el estudiante como centro del aprendizaje, ¿no? Entonces, si todos los centramos alrededor de esas inquietudes, que al final una investigación surge de inquietudes, surge de intereses particulares, pero que nos lleve a una aplicación, creo que ahí es donde radica principalmente la importancia, ¿no? Del poder aplicar y resolver situaciones o problemas concretos, ¿sí? A veces pensamos en que queremos resolver la problemática mundial, pero en el aula tenemos ahí un problema y no lo estamos atacando, ¿no? Entonces, desde nuestra trinchera como docentes, pues desde ahí podemos partir y hacer investigación y poco a poco ir compartiendo con los colegas. Y lo dejo hasta aquí para dar la oportunidad a los demás. Gracias. Gracias. No sé si ustedes quieran comentar algo relacionado sobre esta parte de cómo investigar también en la educación, porque es un proceso también que tiene que llevar un orden. Entonces, ustedes, por favor, si quieren compartirnos. Bueno, hay dos interrogantes fundamentales cuando hablamos de investigación educativa. Una es saber si los alumnos aprenden con los métodos que implementamos y la otra es cómo aprenden los estudiantes. Creo que ya estamos rebasados en métodos de un paradigma quizás centrado en instrumentos psicométricos que miden la percepción, que evalúan ciertas características para más o menos acercarnos a entender si aprenden o no aprenden los estudiantes. La propuesta ahora con estos cambios, esas transformaciones en la investigación educativa, gira en torno a intervenir o utilizar diferentes medios también para hacer investigación, por ejemplo, resonancia magnética funcional, donde ya puedes medir la actividad cerebral, por ejemplo, de la memoria, la atención, si realmente la instrumentación o la mediación que estás haciendo está generando un cambio y qué tipo de cambios, porque generalmente lo que hacemos con un instrumento, llámese encuesta, y bueno, pues sabemos que lleva todo un procedimiento para validarla, para generar los ítems. Sin embargo, creo que ya no está rebasando. Tenemos que buscar nuevas formas para complementar esa investigación, llámese mixta, si quieren llamarlo cuantitativo, cualitativo, que es importante para reforzar, pero tenemos que ir un poquito más allá. Yo lo dejaría en empezar a instrumentar nuevas herramientas. En el caso particular, yo vengo de la UAM, Unidad Iztapalapa, tenemos 5 campus. Resulta que ahí tenemos uno de los principales, digamos, aparatos de resonancia magnética funcional en toda América Latina. Entonces, hay que aprovecharlos y empezar a transitar a nuevos métodos para hacer investigación, que sean más certeros, que nos acerquen y nos dejen ver a nivel cognitivo qué tanto, qué actividad tiene a nivel cerebral y si eso está abonando y la tecnología está abonando a mejorar, ¿no? O incluso a retroceder ciertas instrumentaciones o mediaciones con tecnología. Yo lo dejaría ahí.
Gracias. Y bueno, pues aprovechando también que aquí tenemos a Víctor Germán, que la verdad pues tiene muchísima experiencia en esta parte de cómo la tecnología se inició a utilizar precisamente en los procesos educativos. Realmente podríamos hablar de mediación tecnológica. ¿Cuál es esta mediación que nos lleva a entender o aplicar en un proceso pedagógico esta tecnología y que nos beneficie, ¿no? Sí, bueno, pues como siempre, mucho gusto compartir con colegas, con el público en general, que también son colegas y muchos de nosotros incluso somos amigos. Primero, antes que nada, la investigación en general es una lectura del mundo o del área que estamos trabajando. O sea, es una visión que tenemos que tener del mundo en cualquier área. Y esa selección de esa visión, hay que saber qué es lo que queremos ver. Se ven ciertos indicadores, lo que nos da una idea de lo que estamos estudiando. Incluso la selección de estas variables para comprender un fenómeno, pues pueden tener sesgos. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, si soy de cómputo, pues le voy a ver como sistemas de cómputo. Pero tiene que partir de eso porque hay una evolución completa en todo el mundo. O sea, la humanidad siempre está evolucionando. Y en esta área de la educación y la tecnología, pues yo vengo de la tecnología, son dos formas diferentes de investigar. Yo cuando hacía computación, pues lo hacía con las variables que usamos en tecnología para evaluar cómo está el fenómeno tecnológico. Y es un tipo de investigación más como cuantitativa. Y en cambio, cuando tomo como objeto de estudio la educación, pues yo no tenía una idea muy vaga, incluso lo estaba estudiando, pero la educación es una actividad social, muy diferente a las técnicas que usamos en computación. Y acá lo social, lo importante y el encuentro que yo tengo es lo cualitativo. O sea, hay otra explicación que también va más allá de cuantificar, porque en ingeniería podemos cuantificar y optimizar. Sí, esa es como la gran objetivo. Pero en cambio, en la educación como fenómeno social, es explicar también cómo funciona el fenómeno. Y ahí hay que, o sea, ya cuando tomamos como objeto de estudio con un grupo, nos dimos cuenta que la educación es compleja. En el momento que se conectó con la tecnología, que está conectado al mundo, se vuelve compleja. Y se nos mete el mundo. Acá ahorita como pueden consultar, incluso un chat GTP para saber qué es un ecosistema educativo o lo que sea. O sea, podemos meter a alguien aquí en la investigación. Entonces, yo creo que desde ese momento de entender la complejidad, tiene que haber la forma única de poder abordar es a través de la interdisciplinariedad de varias disciplinas. Nuestro grupo es un grupo interdisciplinario y cada quien va a tener un enfoque de acuerdo a su área. Por ejemplo, Leobardo, yo trabajo mucho con él es de formación de psicología. Entonces, esa formación le da una visión, pues, cosas cuando habla de la educación desde su perspectiva, pues me abre mi horizonte, ¿sí? Porque es de otra, o los que son de pedagogía. Y yo creo que la mediación, para mí, creo que vamos más allá de la mediación tecnológica. Siempre la humanidad siempre ha mediado. Es más, vivimos con la mediación. Todo, ¿no? Hasta el lenguaje, el libro, todo es tecnología. Y siempre estamos mediando. Es parte del proceso humano. Entonces, la educación, como este fenómeno complejo, requiere, y más ahorita, digamos, la educación, si lo vemos desde la humanidad, o sea, cómo se fueron educando los primeros humanos, cómo fue en la Edad Media, cómo fue con los griegos. Y siempre ha sido un constante, y va cambiando también con las tecnologías, que son productos humanos. Entonces, es importante no tan solo sacar la fotografía, sino sacar el video de antes para proyectar hacia adelante.
Y eso también es importante en la investigación. Entonces, en la investigación educativa, yo creo que entran pues, los aspectos tecnológicos, los aspectos pedagógicos y todas las líneas de investigación de educación que existen, ¿no? Hay varias dimensiones, la sociológica, la antropológica, etcétera. Y ya no es para terminar, yo creo que la mediación que tenemos ahorita, para mí ya no es la mediación del Internet, es la mediación de todo lo que está en la web, que son lo que podríamos llamar las sociedades de la información y el conocimiento, porque ahí está todo, hasta están las noticias falsas, que son reflejo del mundo, y deberíamos de considerar parte de este ambiente educativo, de esa nueva mediación. Sí, y bueno, pues qué bueno que lo comentas ahora, Víctor, porque precisamente acabas de mencionar ChatGPT, ¿no? O sea, lo que tenemos ahorita de moda y entonces estaríamos hablando ahora, ¿cuál es la importancia de hacer investigación precisamente, investigación educativa en cuanto a la mediación tecnológica de la inteligencia artificial? Porque bueno, pues ya la tenemos aquí, doctora, y obviamente es tecnología, y aquí nos reúne en este momento este panel precisamente de la inteligencia artificial en la investigación educativa, ¿no? Sí, creo que ahí es importante, bueno, ya llegó, ya está, como dicen luego, y pues vamos tomándola unos en mayor o en menor medida, se va incorporando a nuestras prácticas, los estudiantes, independientemente del docente, la utilizan. Y creo que aquí lo interesante e importante como docentes, como mediadores en los cuales nos convertimos, desde una mediación cognitiva, pedagógica, como ya decían, tecnológica, es poder identificar qué están haciendo ellos con esa herramienta o qué estamos haciendo nosotros como herramienta, e investigar los efectos, bueno, desde las actitudes incluso, en cuanto a esto, ¿no? Y ya después comentaremos sobre las cuestiones éticas en este tema, ¿no? Pero en este caso, si lo visualizamos desde la investigación, creo que tenemos todo un reto de poder identificar esas áreas de oportunidad que nos brinda esta nueva herramienta, estas nuevas aplicaciones, y poder meternos ya en la parte cualitativa, como decía el doctor, ¿no? O sea, no solamente medir cómo se está usando, para qué se está usando, qué tanto se usa, sino los efectos que está teniendo en los estudiantes, en los directivos, en el sistema escolar, porque al final de cuentas también va a permear en esa parte. Hacia allá quizá hay tendencia de la incorporación o el surgimiento de nuevos modelos administrativos, académicos, tecnológicos, por supuesto, pero el impacto que esto va a tener, ¿no? Entonces, ahí es un campo muy, muy interesante que como investigadores ya tendremos que subirnos a ese barco y empezar a trabajar o a ahondar más que nada en esos factores, ¿no? Creo que aquí la parte cualitativa o la investigación cualitativa pudiera jugar un papel muy interesante, ¿no? Y lo combinamos con lo cualitativo, pues ya nos darán datos más relevantes, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la perspectiva o las tendencias de no solo quedarnos en lo que nos arroja la inteligencia artificial y cómo lo manejan y las aplicaciones y que cada vez van a salir más de ellas, pero los efectos que esto pueda causar, tanto, repito, en el alumno como en el docente, ¿no? Y la vinculación o la forma en las cuales vamos a interactuar con ellos, con la tecnología, con la inteligencia artificial, con los estudiantes, o sea, la mediación, y vuelvo otra vez a la palabra mediación, ¿no? Entre los contenidos, la tecnología y las actitudes que deberíamos o que se están generando con estas nuevas aplicaciones. Gracias, doctora. Y bueno, hablando también precisamente sobre pues estos procesos de cualitativos y cuantitativos que podemos inferir precisamente en la parte del uso de la tecnología, como bien nos decía el doctor Pablo, ¿no? Pues él está en la parte ya de aplicación de la tecnología,
tiene a los estudiantes ahí utilizando tecnología y principalmente esta mediación se da en ese proceso de uso, ¿no? Realmente esta mediación requiere más que una evaluación cuantitativa, porque estamos hablando de sistemas y de cuestiones complejas. Ya en la educación no podemos hablar solamente de un dato o de algo que estoy midiendo, porque el aprendizaje no lo podemos medir. No hay un factor o un termómetro que me diga hasta dónde va a llegar el aprendizaje en el estudiante. En tu caso, doctor, esta mediación, ¿qué tan importante se puede representar en los estudiantes cuando ellos están en su momento utilizando esta tecnología? ¿Cómo lo podemos nosotros verificar esta mediación pedagógica o didáctica? Sí, bueno, coincidimos que debe ser el estudio transdisciplinar. En lo cognitivo está la parte socioafectiva, también muy importante, pero quiero comentar esta idea muy importante. El caso de la inteligencia artificial no solamente es un sistema tecnológico, sobre todo es un sistema lingüístico. Es decir, detrás hay un modelo de pensamiento que trasciende cuando interactúas con el artefacto tecnológico. Entonces, eso es muy importante porque puede tener sesgos y puede excluir a ciertos grupos o ciertas comunidades, ¿no? Por una parte, ¿no? Ahora, en el caso de la mediación, pues es claro que lo que buscamos es potenciar las capacidades humanas. Si notamos la evolución de la inteligencia artificial, actualmente valoramos que la inteligencia artificial para sostener una comunicación continua como si fuera un ser humano está en una edad temprana, en edad de niñez de 3 a 5 años, así es como se le ubica en esa trayectoria. Entonces, ahorita la capacidad que tiene la inteligencia artificial es limitada. ¿Cuáles son esas potencialidades? Bueno, pues procesa rapidísimamente grandes cantidades de información, te da datos en momentos al instante. Sin embargo, las capacidades humanas, yo diría que no me gusta el término de inteligencia colaborativa cuando suman inteligencia humana e inteligencia artificial. Me gusta más hablar de inteligencia híbrida, donde potencias esos dos elementos. Lo mejor que te da la inteligencia artificial, procesamiento de datos, pero esos datos deben de ser contextualizados, deben ser articulados, deben ser validados. Tienes que validar esa información y entonces ahí es donde se combina esta idea de inteligencia híbrida, donde potencia las capacidades humanas. Recordemos que ahorita pues estamos en una etapa inicial de la inteligencia artificial. No sabemos de cara a 10 años, de cara a 15 años, qué tanto esa evolución y esa madurez de la inteligencia artificial logren establecer ya un diálogo casi semejante al del ser humano. Ahí ya hablaríamos de otras formas de mediación. Les voy a comentar rápidamente un ejemplo de lo que hicimos. En el 2022 utilizamos un chat genérico, es decir, gratuito, y adaptamos un tema de un curso. El talón de Aquiles de muchos de los estudiantes es cómo hacer diseño de investigación o cómo establecer objetivos. Bueno, agarramos un tema de investigación. ¿Cómo estableces un objetivo de investigación? Utilizamos un chat genérico, lo diseñamos, pero la diferencia que nos hizo ver en la evaluación de si aprendían o comprendían mejor el tema utilizando un chatbot fue el método que implementamos basado en estudio de casos. Es decir, le presentábamos casos a los estudiantes donde interactuaban sí con el chat, había retroalimentación, pero esa fue la diferencia. Es decir, por sí mismo, la información que te da el chat o el chat GPT o en este caso un chat específico de diseño, gira en torno al método que utilices de aprendizaje acompañado. Por sí mismo te va a dar información, pero no te genera, digamos, ese método o esa forma de cómo aprenden los estudiantes. Lo que te genera, te da esa garantía es la metodología que utilizas para implementarlo. Entonces, en ese sentido, sí notamos dos cosas. Uno, que un chat educativo bien diseñado con una metodología empareja primero conocimientos. Es decir, estudiantes que van muy rezagados, ayuda a que emparejen esos conocimientos. Esa es una. La otra es que sí se puede lograr no solamente el nivel cognitivo de memorizar o recordar,
sí podemos transitar al nivel cognitivo de comprender, pero eso tiene que ser basado en un diseño. Pues sí puede ser diseño instruccional, pero en específico un método de aprendizaje que acompañe eso. Otro elemento importante, ¿qué nos dicen? Y eso está basado en la literatura, no solamente nosotros lo tomamos en cuenta. Los estudiantes confían más en un chatbot educativo que en un navegador como Google u otra herramienta. Ese es uno, la confianza que tienen los estudiantes. Dos, nos decían en esta evaluación mixta, porque hicimos una evaluación mixta, oye, ¿te gusta usar un chatbot educativo? Y decían, sí, porque es simpático, no, me trata bien. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, ¿qué es lo que pasa en el aula? Si tenemos la capacidad de empatía, de tratar bien al otro, pero si me está diciendo que la tecnología en algún momento ellos perciben que también lo está haciendo, pues ahí hay una evaluación muy importante en la parte afectiva, sobre todo de relación que establecemos con las personas y la relación que establece humano-tecnología. Entonces, yo creo que hay varias áreas, ¿no? Está la parte cognitiva, sí, socioafectiva y también, pues, todo el desarrollo realmente del potencial que podemos aprovechar ahora las capacidades tecnológicas que nos da la propia tecnología. Eso es lo que quisiera comentar. Okay, gracias, gracias. Y bueno, hablando precisamente de esta importancia del docente en cuanto a su papel en el aula, porque es lo que ellos están expresando, ¿no? Le tengo más confianza a un recurso tecnológico que al profesor que quién sabe cómo me trata. Que entonces quiere decir que entonces la inteligencia artificial es más empática que el profesor en mi salón de clase, y eso me lleva también a preguntar y meternos también en esta cuestión de la ética, ¿no? Este tema tan importante que pues de alguna manera los docentes tenemos que hacer esta parte de mediación de la ética, de normarla en nuestro salón de clases y entender que pues los estudiantes también deben de tener normas, ¿no? ¿Cómo nosotros tendríamos que, doctor Víctor, manejar esta situación de la ética en el Sí. salón de clases, ¿no? Para extender un poquito antes, quisiera ahondar un poco en cuanto a cuando vino el Internet, fue un salto. Yo nací antes del Internet, pero eso no impidió que hicieran una licenciatura, una maestría, y precisamente el doctorado es cuando empieza la explosión del Internet. Y fue un salto tecnológico de mediación, pasamos a otro nivel. Y ahorita, con la inteligencia artificial, es un salto cualitativo, porque ya no solamente es información, sino es como que alguien se mete y tenemos que interactuar con para mí, incipiente, digamos, ser digital que empieza a participar. Pero no está basado en el diálogo, más bien responde. Estamos muy lejos de hacer realmente un diálogo, le estamos preguntando y él responde acerca de lo que dijeron mucha gente. Pero sin embargo, si pensáramos más en la tecnología del diálogo, y que se está abordando, realmente habrá un diálogo. Es lo que dice Chomsky, la inteligencia tiene que ver con la comunicación, con un intercambio, y acá es parcial, pero sin embargo es muy poderosa. Y entonces ya cuando entra esta cuestión, por ejemplo, él lo descalifica, dice que es el gran robo de las ideas de la gente, ¿no? Ahí viene la parte ética. Como en informática, pues el robo de nuestra identidad para vendernos. Y el chatbot también, pues o toda lo que es la inteligencia artificial, pues primero como que nos las presentan gratuitas y pues nos las cobran. Hay detrás también una parte empresarial. Entonces también una ética para esta parte. Y el otro, efectivamente, yo creo que hay más dimensiones que aparte de la pedagógica, la afectiva, la emotiva, en el hecho de que estemos conectados con el mundo, como lo decía Morán, tener conciencia de que todo lo que hagamos afecta al mundo. Ya no podemos abstraernos en mi salón, ese es mi mundo, no, afecta a todo el mundo.
Pues eso nos abre a otras dimensiones, aparte de las que ya se mencionaron, las sociales, las políticas, las económicas. Y todo lo que hagamos en la educación tiene un impacto y son variables que tenemos que analizar. No podemos como aislarnos y verlo solamente en la pura, incluso puramente pedagógico. Es un problema que va más allá de lo pedagógico, es un fenómeno social. La educación es un fenómeno social. Entonces, yo creo que en la investigación debe ampliarse para tener el impacto. Y muy rápidamente también voy a terminar con una experiencia que hicimos en un CCH. Hicimos una intervención. Usamos un chatbot y les dejamos a los estudiantes que explicaran, que programaran, no usaran, sino que es el principio de que ellos escogieron un tema y que explicaran, y ellos lo escogieron, que era el sistema digestivo. Entonces cada grupo empezó, pero ahí lo importante, que fue muy interesante haber usado la tecnología, lo importante fue el enfoque pedagógico. Nuestro interés era mostrar la importancia de la metacognición como una gran reflexión. Ese fue nuestro guía. Y de ahí, pues usamos el chatbot. Si un estudiante era capaz de programar un chatbot para explicar algo que había aprendido y que lo explique, no era un estudiante, sino un grupo que programaban, querría decir que si están explicando, algo pasó en la metacognición, que no lo está explicando como lo explica el profesor. Y a pesar de esta, digamos, para mí es una inteligencia muy limitativa, pero muy poderosa. Sin embargo, tuvimos resultados muy interesantes. Pudimos demostrar que se pasó la metacognición con el uso de la IA. Porque ahorita se usa para pedir la información. Digamos, estamos usando para entrenar a este chatbot. Se los dejamos a los estudiantes y todo con el enfoque ecosistémico, porque la educación es un proceso y es un proceso continuo, donde hay profesores y estudiantes, y no podemos solamente centrarnos en el aprendizaje. ¿Qué pasa con el profesor? ¿Y qué pasa con el administrador? Entonces, el enfoque sistémico primero de lo que es la educación es lo que nos permite entender esos problemas complejos. Es decir, una universidad es un sistema educativo. Es también estamos acá en un lugar donde estamos intercambiando conocimiento. Y de alguna manera acá estamos como un ecosistema de aprendizaje y esto se extiende a cualquier nivel. Por eso nuestro enfoque ecosistémico, la parte sistémica que nos ayuda a explicar fenómenos complejos, es la teoría general de sistemas, y le agregamos el ecos, que viene de oikos, que es la casa. O sea, la categoría que usamos para la explicación y darle sentido es esa casa. Y la casa es un espacio sociovirtual, real, imaginario, lo que queramos, subjetivo, que es de cuidado. Entonces, desde nuestro punto de vista, esta es nuestra casa, momentánea, y lo estamos viviendo. Y estamos mediando, pues ahorita estoy con esta tecnología. Pero lo mismo daría si usamos una tecnología de la información, que tiene otra forma de mediación. Y creo que eso nos abre las posibilidades de investigar, desde el punto de vista social, económico, ambiental, y cultural, estamos conectados con muchas culturas. Entonces el problema se vuelve complejo, se vuelve interesante, pero solamente pues con la participación de diferentes especialistas interdisciplinarios nos pueden ayudar a comprender y a proponer nuevas formas de enseñar y aprender y de administrar. Bueno, pues precisamente hablando del docente, ¿verdad, doctora Imelda? Pues, ¿qué opinas tú? Bueno, ahí creo que seamos ahorita, ¿no? La mediación, pues definitivamente es a través del docente y la cognitiva, la tecnológica, etcétera, pero ahí el rol del docente es muy importante y retomando también la parte ética, ¿no? Es decir, cómo generar o cómo
saber si los chicos, los estudiantes están actuando en forma correcta, con valores, ¿sí? Y es el docente el responsable de orientarlos, ¿no? O sea, la tan famosa y que independientemente de la tecnología que se use, o en este caso la inteligencia artificial, la integridad académica, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que generar o promover en nuestros estudiantes el uso responsable de esta nueva herramienta, de estas nuevas aplicaciones, y que al final de cuentas es el maestro el que está ahí en medio y hacerle ver de que no todo lo que está ahí es correcto y lo hemos visto, y cómo usarlo adecuadamente, o sea, cómo hacer un uso seguro de esas herramientas, cómo aplicarlas de forma responsable, de forma ética, o sea, aplicar esos valores, esos principios, y es el docente, ¿no? Decir, es que yo me siento más a gusto con la herramienta que con el profesor, la herramienta es más empática que el profesor. Pues sí, sabemos que cada uno de nosotros tiene sus formas de ser y no les caemos bien a los estudiantes, pero al final de cuentas somos nosotros los que estamos mediando su proceso formativo, o los docentes como docentes, y ahí es nuestro papel también en esta parte ética, ¿no? Sabemos lo difícil que es medir actitudes, valores, pero nos estamos acercando, creo, ¿no? Deberíamos desarrollar herramientas que nos permitan un proceso más preciso, si me permiten usar la palabra, para evaluar o valorar más bien esas actitudes, esos principios, esos valores que no tendrían que perderse ni deberíamos de perder, ¿no? Entonces, ahí es donde está la figura del profesor. No podemos pensar que una herramienta, por muy poderosa que sea, vaya a hacer que el profesor desaparezca, ¿no? Creo que eso es impensable, ¿no? La parte de esa mediación ahí va a estar, pero es nuestra responsabilidad también formarnos adecuadamente en ese sentido, ¿no? O sea, también el responsabilizarlos de nuestros propios valores para poder transmitir. Nadie enseña lo que no tiene, lo que no sabe, ¿no? Y sabemos que como docentes somos ejemplo. Entonces, también ser responsables de nuestro comportamiento para hacer que los estudiantes sean responsables con el uso de estas nuevas herramientas. Gracias. Y bueno, pues el tiempo apremia, como habíamos comentado, este es un tema muy interesante y bueno, pues hablar también de la ética, creo que aquí nos quedamos cortos y sería cuestión de que tuviéramos un panel mucho más largo, claro, y bueno, pues tenemos que terminar este panel que está muy interesante. Y para cerrar, yo les preguntaría, en conclusión, cada quien en un minuto, que está difícil, pero bueno, ¿cuál es el impacto social, económico, cultural, ambiental del uso de la inteligencia artificial en la educación que se tendría que tomar en cuenta en la investigación educativa? ¿No? ¿Quién quiere contestar primero? Sí. No, en un minuto es complejo. Aquí está la complejidad en la práctica. Quiero apuntalar dos ideas muy importantes. Uno, en la autonomía del estudiante en dos sentidos. En toda la historia de la tecnología, el papel o el rol del estudiante es corresponsabilidad, es decir, una parte es del profesor y otra parte del estudiante, pero el punto de autonomía es fundamental para esta idea de autoaprendizaje o aprendizaje a lo largo de la vida. En tanto mejoremos esa habilidad o fomentemos esa habilidad en los estudiantes, ellos podrán desarrollar mejor sus capacidades y habilidades. La otra idea tiene que ver con el post-plagio. Ahora tenemos nuevas formas de cómo se construye la escritura, por ejemplo, esta escritura híbrida, donde una parte la tomas de instrumentos de inteligencia artificial y otra la complementas con tu escritura original, de tu pensamiento. Esas ideas son fundamentales para investigar ya de forma inmediata. Y bueno, finalizando, que voy a finalizar con esta idea, yo creo que el punto central es la simetría en las desigualdades, es decir, entre quienes aprovechan realmente la tecnología, en este caso del momento, la inteligencia artificial, y quienes no la aprovechan para generar esas asimetrías
no solamente a nivel de países, sino a nivel de comunidades. Aquí en México lo podemos ver, zona sur, zona norte, zona centro, hay desigualdades, zona norte. Entonces, esa es principalmente la idea, de que las desigualdades se pueden exacerbar en lo social, en lo económico, en lo cultural, ¿no? Entonces, yo dejaría con estas ideas generales mi participación. Gracias, Víctor. Un minuto. Sí, muy rápidamente. Yo creo que, por ejemplo, Morán, cuando él habla de los 7 saberes, incluso no habla de tecnología, está hablando del saber que tenemos que tener. Todos sus 7 saberes nos están dando la base para entender. Entonces yo creo que algo que tendríamos que tener nosotros como profesores, crear esa conciencia que el conocimiento va más allá, que tiene un impacto social, ambiental, económico. Y por ejemplo, cuando hablamos mucho de ética, yo creo que entre nosotros no hay problema de la ética, eso es claro entre nosotros. El problema es que a los que tienen la tecnología, pues sean éticos. Sí, son a los que habría que darles lecciones de ética, porque la tecnología generalmente se maneja con principios mercantilistas. Yo creo que entre nosotros no hay problema, el problema está a otro nivel. Entonces creo que nuestro papel es crear esa conciencia que el conocimiento no es neutro, que tiene que impactar al mundo, a la cultura, a la sociedad y a todo. Gracias, Víctor. Y bueno, empezamos con una mujer, terminamos con una mujer. Muchas gracias. Bien, igual rápidamente, yo creo que todo este proceso o la investigación tendría que llevarnos, o todo lo que se ha hecho, al establecimiento de políticas públicas que nos ayuden a regular en la medida de lo posible todo esto que se está haciendo, ¿no? La diversidad cultural, la seguridad, la inclusión, la transparencia, el respeto, que esto esté a otros niveles y que esto baje, ¿no? O sea, no solamente se quede en los niveles. Entonces, creo que el impacto de todo este proceso tendría que verse reflejado en el establecimiento de políticas y que éstas sean operadas ya en los sistemas específicamente y en las aulas, ¿no? O sea, el hecho de poder tener esas regulaciones desde lo económico y todo lo que implica. Muchas gracias. Bueno, yo me supongo que se quedan con muchas preguntas. Desafortunadamente no podemos contestarlas, no tenemos tiempo. Muchas gracias, les damos las gracias a ustedes por compartir con nosotros este panel y pues bueno, en nombre de la Sociedad Mexicana de Computación y la Educación, les entrego una constancia. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Doctor Víctor, doctor Pablo y doctor. Muchas gracias. Y bueno, pues a continuación continuamos con la ponencia magistral de la doctora María Arlinda. Muchas gracias. Okay. No se vaya para darle su constancia. Para darle su constancia, no se vaya. Y bueno, agradecerle a la doctora Josefina Bárcenas su destacada participación como moderadora. De igual manera, hacemos entrega de su constancia.